Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos entonces a esta segunda tutoría de sistemas de información. La idea entonces es que hagamos un recuento de lo que estuvimos mirando en la tutoría anterior y básicamente estuvimos hablando entonces de lo que tenía que ver con el módulo, la concertación del compromiso, el plan de aula y estuvimos viendo también entonces algo de transformación digital. Y habíamos dejado entonces un taller inicial que básicamente era para subir hoy y alcanzamos a mirar algo con respecto al inicio de esto, que eran los conceptos sobre sistemas de información gerencial, o algunos conceptos entonces de sistema de información gerencial, de sistemas de información, toma de decisión y recursos. La idea entonces es que miremos la socialización entonces del taller inicial que teníamos en plataforma y que ustedes subieron a la plataforma. ¿Quién nos quiere hablar del taller, por favor? Profe. Sí. Ok, más que no me estaba escuchando. No sé si es mi equipo, pero escucho muy pasito. Bueno, el taller inicial era de los sistemas de la información gerencial, sobre los tipos de información abiertos y cerrados, del ciclo de vida de los sistemas de información, los componentes y la gestión del conocimiento, ¿cierto? En el tema de los sistemas de información cerrado, son donde no se evidencian relaciones de intercambio con el entorno. Sí, es decir, que al estar esos sistemas cerrados no reciben, como digamos, una influencia del ambiente y no permite que ninguno lo afecte, pero pues digamos que afecta tanto para adentro como para afuera. Los abiertos, los sistemas los sistemas abiertos, ellos sí se evidencian pues, los intercambios con el entorno, con los demás sistemas y demás, con todo lo que lo rodea. La sinergia de estos sistemas, el profe nos pedía pues como un ejemplo, digamos, uno de ellos pues digamos que muy básico es un reloj, ¿cierto? Cuando no hay sinergia entre esas piezas, pues no se podría dar la hora. Me explico. La sinergia es cuando existen dos alternativas o más para poder culminar una final. Digamos, en este caso, el minutero, el segundero y la manecilla como tal del reloj. Con una que no funcione, ya no se puede indicar pues la hora correcta, la hora exacta que se esté dando, pues digamos, como en el reloj. En el tema de la entropía, habla básicamente de cómo es originado en el sistema en el tiempo, ¿cierto? Digamos que uno de estos, un ejemplo pues como muy básico, es la interacción que tienen todas las áreas de una organización. Ejemplo, las administrativas, las de producción, las comerciales, etcétera, etcétera, y que todas ellas en su conjunto pueden llevar a organizar, a un buen resultado dentro de la compañía, ¿cierto? Obviamente, si alguna de ellas no funciona, pues va a quedar pues ahí, no se aplicaría como el principio de la entropía. El otro es el de la homeostasis, que ya es una regulación más interna y se caracteriza por tener la capacidad de adaptarse el uno al otro. Digamos un ejemplo. Digamos, cuando hay un crecimiento de una compañía. Entonces, para poder que se haga
este sistema aplicado a la homeostasis es que no solamente el crecimiento debe ser en ventas, ejemplo. Sí, yo crecí en ventas y la compañía va creciendo, pero a medida que la venta va creciendo, mi estructura también debe ir creciendo para la fabricación, para más espacio, más empleados, más colaboradores y demás, ¿cierto? Esos son como los ejemplos de estos tipos de información abiertos y cerrados en base a la homeostasis, a la entropía y a la sinergia. Y en el ciclo de vida de los sistemas se encuentran la planificación, el análisis, el diseño y la implementación, las pruebas y la instalación. Cada uno tiene pues como una finalidad o un propósito detallado de lo que le corresponde a cada uno. También están los componentes de los sistemas de información. Debo de contar con todos los recursos que tiene para poder que se conviertan pues en los productos de información, o sea, que los componentes se conviertan en productos de información. En este caso son las personas, un recurso de personas, un recurso de hardware, un recurso de software, un recurso de datos, un recurso de redes, y todos ellos en su composición pues me pueden generar una entrada y un procedimiento de información que se conviertan pues en los recursos de información de la compañía. Y en el último punto era la gestión del conocimiento. Este es el intercambio de la información dentro de la organización, pero más desde el fondo del tema profesional y de conocimiento del colaborador, ¿cierto? ¿Qué tanto yo puedo invertir en mis colaboradores para que tengan ese valor agregado que me le puedan dar de su conocimiento a la compañía, ¿cierto? Entonces, ese conocimiento me puede generar mayor valor que se puede transformar en riqueza, se puede transformar en un buen capital intelectual, y todos esos puntos pues me pueden hacer destacar frente a mi competencia, y internamente pues va a ser que se cumplan los objetivos estratégicos de la compañía de la mejor manera. Ese es como el resumen del taller. Muy bien, ¿cómo se llama tu nombre? Es que aparece como Arles Osa. Profe, Yuri Paola Hernández. Ah, vio, yo sí sabía. Listo. Pero es que mira que el Teams me queda configurado con el usuario de mi esposo, y cada vez que lo intento cambiar no me deja. Ah, bueno. Por eso me Listo. apareció aquí, qué pena. No, Listo, no Yuri, lo dije tranquila. bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, Señor. ¿quién más nos quiere hablar de la investigación? Profe, ¿alguien está hablando? Es que no se escucha. ¿O es mi internet? No, señor, estamos esperando quién nos va a seguir socializando la investigación que estaba para hoy. Ah, ya. Ok, pues bueno, teniendo en cuenta pues los puntos relacionados de la investigación, yo hice pues como un ejemplo de sistema abierto y otro cerrado. El sistema abierto lo hice pues con el tema que decía incluir simetría, topología y homeostasis. Bueno, el ejemplo que hice del sistema abierto eh, es como por ejemplo cuando una empresa hace sinergia con aquellos que hace parte de una compañía, como por ejemplo proveedores, distribuidores.
ellos comparten los datos para el beneficio, para tener como el propósito de un mismo fin de la compañía. Yo lo hice como más o menos por ese lado. El ejemplo del sistema cerrado, para lo que yo investigué, profe, sobre la antropología, es como ¿cómo le digo? Como por ejemplo en la línea de producción de una empresa, donde el sistema es cerrado y no comparten como aquellos datos con las otras áreas de la organización. Esto hace pues que haya como una antropología que es como que no se ponen de acuerdo como con la información, ¿sí? Entonces como que eso causa caos entre una organización por tener como una información tan cerrada y como solamente dar la información a una línea de producción solamente. En el ciclo de vida de la información, igual como mi compañera Yuri lo mencionó anteriormente, tiene varias fases, que es la fase de planificación, donde se prepara el diseño y posteriormente se realiza la implementación del sistema. También encontramos la fase de análisis. Una vez planeada la fase anterior, que es la planificación del sistema, esta fase deja ver los análisis donde se busca concretar una serie de necesidades que son requeridas para un nuevo sistema. También vemos la fase del diseño. Esta fase se tendrá con determinar cómo el nuevo sistema de información cumpla con los requisitos aplicables. Aquí es donde se debe de identificar soluciones potenciales, evaluarlas y de esta manera elegir la más conveniente. Encontramos la fase del desarrollo, como el desarrollo de software, marca un antes y un después de la vida de un sistema. Con el inicio de la producción es importante poner un foco en la información y capacitar a los usuarios. También encontramos la fase de integración y un periodo de prueba. En esta fase se pone a prueba pues, el diseño inicialmente propuesto, que cumpla con todos los requisitos. Tenemos la fase de implementación. Después de realizar las pruebas anteriores, es necesario y proceder a la instalación de un hardware y un software elegido, que se crea la aplicación de pertinentes, someterlas a pruebas para crear la documentación y capacitación de los usuarios. Por último, de este punto, tenemos la fase de mantenimiento, que por lo general esta fase consiste en realizar los ajustes necesarios para mejorar el rendimiento y corregir posibles problemas que pueda surgir. La otra pregunta es, ¿cuáles son los componentes del sistema de información? Aquí, pues en el trabajo puede evidenciar que yo investigué una página de internet, aquí está citado y está en la bibliografía. Están unidades de entrada, unidades de almacenamiento, unidades de salida y la capacidad de procesamiento. Cada uno pues tiene su argumentación. Y por último, profe, está la gestión del conocimiento. También allí encontré una parte especificada por gestión del conocimiento de 2009 por una página donde textualmente dice la gestión del conocimiento es la innovación, implica administrar el conocimiento táctico, intangible y explícito intangible en las entidades para mejorar algunos procesos y servicios que ofrece su desempeño en los resultados de la gestión. Pues teniendo en cuenta lo anteriormente citado, podemos definir que es el esfuerzo que hacen las organizaciones para adquirir, aumentar, organizar y distribuir y compartir el conocimiento con todos los colaboradores de una compañía para el mejoramiento de la vida. Pues esto, profe, fue lo que... Listo, ¿me recuerda su apellido? Sí, profe, Joana Monsalve. De acuerdo. Ok, Joana, muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Quién más nos quiere hablar de la investigación? Angie o Ana Isabel, Luis Ernesto.
Bueno, entonces, el taller estaba enfocado en lo siguiente. Profe. El taller que se estaba socializando estaba enfocado en varios elementos que vamos a tratar de retomar y de hacer como un pequeño recuento que nos permita tener claridad al respecto de este. Entonces, ¿están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Bueno, entonces el taller estaba enfocado específicamente en un primer punto que era, según los diferentes tipos de sistemas de información abiertos y cerrados, cite 2 ejemplos por cada tipo de sistema e incluya dentro de ellos sinergia, entropía y homeostasis. Si nos devolvemos entonces al concepto de sinergia, básicamente digamos es que todas las partes funcionan de forma independiente, pero efectivamente van enfocados hacia un mismo interés o hacia una misma meta. ¿Eso qué quiere decir? Digamos que todos los procesos que tenemos dentro de una compañía tienen inclusive algún elemento o meta diferente y realizan sus actividades de forma diferente, pero todos son enfocados hacia el mismo obtención de lo que tiene que ver con base a su organización. Entonces, por ejemplo, puedo tener el proceso de producción, puedo tener el proceso de mi nómina, de mi contabilidad, de almacenamiento, y cada uno puede funcionar de una forma diferente y tener objetivos diferentes, pero en últimas todos están enfocados a cumplir los objetivos de las compañías o de las empresas, y ese objetivo de las compañías y las empresas pues básicamente es atender las necesidades que hoy se tienen de los accionistas o los dueños del negocio y generar entonces ingresos con base a eso. Esa parte de homeostasis es que en muchas ocasiones los organismos son autorregulados y lo que hacen y lo que se asimila mucho a eso es el organismo humano, que básicamente es capaz de autorregularse y llegar a una parte de poder complementarse o capaz de sostener sus actividades. De esa misma forma, por ejemplo, tenemos todos los sistemas de información que hoy con el componente, digamos, de inteligencia artificial han sido capaz, y antes de la existencia de inteligencia artificial, han sido capaz de sobreponerse a muchos elementos y son capaces de ir un poco más allá. Caso específico, por ejemplo, lo vemos con el sistema operativo que tenemos en los diferentes computadores, y es que ellos son capaces de autorregular su actividad. Exceptuando en algunas ocasiones cuando tienen un proceso que les bloquea y que efectivamente no les permite reanudar nuevamente su actividad. Pero el sistema es capaz de autorregularse para poder cumplir todos estos elementos.
Cuando hablamos de sistemas abiertos y cerrados, estamos hablando entonces de sistemas que son capaces de comunicarse con otros tipos de sistemas y comparten información. Ese elemento de compartir información básicamente está enfocado a que no solamente se vuelven, digamos, proteccionistas, diría uno, como los sistemas cerrados. A hoy, sistemas cerrados son difíciles de encontrar porque en su mayoría tienen una interacción y tienen un intercambio básicamente de datos o de energía con otros elementos. Hace algún tiempo sí existían sistemas cerrados, por ejemplo, sistemas energéticos que sostenían algunas antenas para la parte de los aviones, para poder que les permitiera identificar dónde estaban de pronto algunos cerros muy altos, cuando estos dispositivos de los aviones no son lo suficientemente, digamos, tan tecnológicos que le permita como poder evidenciar eso. Pero hoy, con todos los componentes de tecnología que se tienen, son cada vez más dinámicos y les permiten, de cierta forma, ese intercambio de información. Hace algún tiempo sí se veía, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con sistemas cerrados y, por ejemplo, se veía mucho en los Macintosh, en los ambientes de Apple y en los otros sistemas, que no había, digamos, esa forma de compartir información, no había esa forma de que se entregara información, pero a hoy ya ese componente de cierta forma se modificó. Se modificó en el sentido de que todos los sistemas a hoy comparten información, tienen esa posibilidad de poder entregarle y poder recibir de cada uno de los sistemas que se tienen. Cuando hablamos del ciclo de vida de los sistemas de información, estamos hablando también de cuál es entonces, digamos, ese ciclo que deben de cumplir. Y cuando hablamos de ese ciclo, pues ya todos habíamos mencionado o habían mencionado sus trabajos, la parte de análisis, de diseño, investigación, implementación, prueba, uso y puesta en marcha. Pero también hay que tener en cuenta, dentro de todo el ciclo de vida de los sistemas de información, también ese componente de datos, que se tiene y que efectivamente es el que le tiene que dar como esa trazabilidad al sistema de información. Y cuando hablamos de trazabilidad, estamos hablando de hasta dónde esa información debe durar. Entonces, cuando hablamos de sistemas de información de tecnología, pues hoy muchas compañías han llevado sus sistemas de información, sus ERP, a un nivel un poco más allá de almacenamiento. Y cuando hablamos a un nivel más allá de almacenamiento, estamos hablando entonces de la capacidad que tienen a hoy los sistemas de poder guardar toda esa información. Y guardar esa información básicamente se da en el tiempo. Entonces, muchos sistemas de información hoy son capaces de poder guardar información de 10, 15, 20 o 30 años. Y a eso le están apostando muchas empresas y organizaciones con el fin de poder tener un análisis mucho más claro de qué es lo que tienen de datos y de información de todas las compañías. Cuando hablamos de un componente legal, ese componente legal sí me obliga a que mi información deba de estar guardada entonces, según el Código de Comercio, toda la parte de contabilidad, 10 años, e inclusive ya algunas empresas han optado por dejarla mucho más tiempo, es decir, 15 o 20 años. Cuando hablamos de 15 o 20 años, es un componente legal que exige el sector gobierno y algunos entes de investigación. En el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, sí hay que tener una información que perdure en el tiempo, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con hojas de vida. Esas hojas de vida, básicamente lo que le permite es que la compañía pueda, de cierta manera, tener ese histórico. Porque puede ser que en una investigación de alguien puedan venir a solicitar información y esa información, digamos, la soliciten de 10 o 15 años y la empresa deberá tener ese respectivo soporte de esos elementos con los cuales deberá responder en algún componente de investigación. Y los componentes de los sistemas de información, pues ya todos conocemos que básicamente entonces
son elementos físicos que tienen los sistemas. Entonces estamos hablando de pantalla, CPU, discos duros, nube y todos los componentes que hoy me permiten soportar la información de las compañías para poder consultar o ser consultada posteriormente. Y en la gestión del conocimiento hay algo muy claro, y es que a hoy las organizaciones hay una gestión del conocimiento que en muchas ocasiones se ha como perdido. Perdido en el caso de que en las compañías pues efectivamente no hay personas que sean indispensables, pero sí hay procesos que se vuelven muy, diría uno, muy débiles cuando alguien que es el que los maneja y el que está allí en representación de él no funciona. Y es ahí donde esa gestión de conocimiento, ese histórico, esa entrega de esa información, pues se queda. Entonces, hay cargos críticos en muchas compañías, no indispensables, pero sí críticos. Y esos cargos críticos en las compañías le permiten de que puedan desarrollar todas sus actividades. Cuando hablamos de desarrollar esas actividades, estamos hablando de que se puedan ejecutar normalmente. Entonces, cargos críticos, por ejemplo, como el tesorero, cargos críticos como un administrador de centro de cómputo, que si no están allí, puede ser que la actividad de la empresa no se suspenda, pero sí tiene de cierta forma un retraso. Entonces, por ejemplo, si usted tiene el administrador de un centro de cómputo y ese administrador del centro de cómputo es el que tiene organizada toda la empresa en comunicación, en acceso a la nube, en los firewall, en la consola de antivirus, y es el que se conoce todos los movimientos de comunicación desde la compañía. Si a esa persona le llega a suceder algo, efectivamente, pues la compañía no suspende su actividad, pero sí se ve retrasada en el entorno de poder dar una continuidad a un proceso. Por eso, a hoy, las empresas tienen implementado y manejan un sistema de gestión de continuidad del negocio. Ese sistema de gestión de continuidad del negocio es el que le va a permitir a la empresa darle continuidad, valga la redundancia, en la eventualidad de que suceda algo, en la eventualidad de que la empresa, si tiene algún tropiezo, algún elemento que no le permita suspender sus actividades. Entonces, esa gestión de conocimiento, en el caso, por ejemplo, de los tesoreros, que digamos son los que conocen en sí ese tipo de negociación que se ejecuta con la compañía, los créditos, cómo se han negociado, a qué tasas de interés, si son créditos en el exterior, créditos nacionales. Entonces, cuando sucede algo que esa persona no pueda estar allí, es donde se puede ver, digamos, intervenida, más no suspendida, pero sí se entorpece el libre funcionamiento de muchas actividades y puede ser que se lleguen inclusive hasta algunos incumplimientos. Por eso muchas empresas optan por utilizar herramientas que le den esa posibilidad de tener esa gestión del conocimiento de cierta forma guardada. Y una de las formas de poder guardar esa información es o tenerla documentada en unas normas o procedimientos, o que sean filmadas como una especie de video que le garanticen cómo es que se ejecuta esa actividad. Porque en ocasiones ver un video, alguna filmación que le dé como esa posibilidad de poder ejecutar esa acción y de poder ver cómo es que realmente se está desarrollando, es la que permite poder tener un entendimiento claro dentro de eso. Hay, por ejemplo, plataformas como Moodle que también permiten poder guardar esa gestión de ese conocimiento. Y esa gestión de conocimiento le permite básicamente que trascienda, que vaya un poco más allá y que básicamente se pueda entregar a los demás. Entonces, no sé si haya alguna pregunta hasta allí.
No, profe. Profe, Dale. Señor. cuando usted habla de que se deben guardar, pues ya ahí más adelante habla que eso se guarda en nubes por temas legales. ¿Eso hay alguna normativa o pues me refiero al tema de que esa información debe estar muy bien protegida por el tema de hackers y todo esto? Pues la empresa en la que yo trabajo, el tema de la DIAN les obliga a guardar las facturas, creo que es por 5 años, pero después de 5 años, esas facturas solo deben quedar en un archivo digital y el documento físico se debe destruir. Entonces, la pregunta mía es, usted dice que la información debe estar guardada por 10, 15 años. Esa información, ¿cómo se protege? A hoy las compañías con este componente de transformación digital, digamos que han evolucionado un poquito, pero hay información, digamos, muy antigua que aún no se ha digitalizado. Por ejemplo, hay algunas empresas que tienen los libros de accionistas y esos libros de accionistas los tienen todavía a mano, porque son libros de hace 30, 40 años y que no se han digitalizado. Pero digamos que hoy con la transformación digital, muchas compañías han optado por llevar a digitalizar ese componente. Cuando se digitaliza todo ese componente, hay que tener especial cuidado también con varias cosas, y son cuáles. Uno es que al digitalizarlo, esa información sí se pueda acceder posterior a eso. Es decir, yo digitalicé esa información con un software de escaneo y esa información, digamos, la convertí en un PDF. Esa información que convierto en PDF debe de ser accesible posterior a muchos años, con el fin de que cuando algún requerimiento que me haga un ente legal, pues yo pueda dar respuesta a ese componente. No puede ser de que yo digitalice, pero que en 2 o 3 años no pueda leer ese documento, porque efectivamente la responsabilidad de poder leer el documento y de poder dar respuesta a eso es de la organización, no del ente que a hoy le está haciendo el requerimiento. Eso mismo sucede, por ejemplo, con lo que a hoy estamos viviendo con la parte de las pensiones. Resulta que hace hasta algún tiempo hay personas que venían cotizando hace mucho tiempo con la seguridad social, con una empresa, pero ese pago de esa seguridad social básicamente se hacía era o por medio de unas consignaciones que usted llevaba al banco, pero nunca, digamos, a usted le entregaban nada digital. Entonces usted iba y miraba qué era lo que habían pagado de seguridad social y efectivamente usted encontraba una consignación y un registro de tesorería, que inclusive cuando era el seguro social daban unas tarjetas y no sé qué. A hoy, muchas personas que se han devuelto porque les hace falta semanas y porque efectivamente estas entidades no le han dado respuesta de venga, es que me hace este tiempo, me da falta este tiempo, y lo que hacen es, pues no, pues dígale a la empresa donde usted laboró que le demuestre que efectivamente sí pagaron. Y el demostrar que pagaron es, pues toca ir devolverme hacia el, supongamos, años 70, a mirar cómo se consignaba y cómo se pagaba en esa época. Si lo tengo digitalizado y lo puedo imprimir, pues digamos ese es uno de mis soportes. Pero cuando no lo tengo digitalizado o que de pronto se me lo comió la polilla, pues ahí sí perdí, porque esa responsabilidad se la entregan básicamente es al empleador, es decir, a la empresa. Y no, creo que no han estado recibiendo, por ejemplo, certificaciones donde la empresa diga, sí, es que fulanito trabajó conmigo, porque efectivamente usted como empresa de constancia del pago, usted lo que requiere es o la consignación o el diario contable donde efectivamente se evidencia este componente. Entonces, a hoy, el Código del Comercio exige que la información debe ser guardada durante 10 años. Pero resulta que, por ejemplo, el caso de las hojas de vida que reposan de los colaboradores, esas hojas de vida sí deben de estar guardadas por mucho más tiempo. Lo que pasa es que donde reposen y donde queden guardadas, hay que hacerle de cierta forma un mantenimiento, un seguimiento, que no vaya a estar corroído por los animalitos,
ni que se haya deteriorado, de tal forma que cuando usted vaya y lo revise, pues efectivamente ahí no hay nada. Entonces, es claro de que esa responsabilidad de la demostración de ese documento sí tiene que ser netamente de la compañía. ¿Hay alguna otra pregunta? Gracias, profe. Profe, ¿y si la compañía cerró? Debe de tener, digamos, un acta de finalización y de cierre. Lo que pasa es que también les obligan a que tengan que tener esa información, pero se vuelve complejo en el sentido de que dónde van a ubicar, por ejemplo, los representantes legales o las personas, porque es una empresa que efectivamente finalizó su proceso allí y que efectivamente allí culminó como su ciclo. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces, por lo contrario, si no se encuentran esos pagos de la seguridad social de colaboradores muy antiguos, entonces la empresa tiene que tener esa responsabilidad y si no se encuentran esos pagos, volver a pagar sobre ese empleado. Porque lo digo, profe, porque mencionando usted ese tema, yo trabajo en la parte de nómina en Frisbee y pues Frisbee es una empresa que lleva más de 43 años en la región, pues a nivel nacional, y son demasiados casos que pasan. Y sí, anteriormente se pagaba la seguridad social con planillas y ahora los colaboradores antiguos de años de 1990 están llamando a reclamar que les hace falta semanas y pues esa información es demasiada como para escanearla toda y meterlo en una base de datos. Si eso llega a pasar y la compañía pues no encuentra esos pagos que se hizo por ese colaborador, a la empresa le toca asumir ese gasto, digamos, pues volver a cancelar por la seguridad social de ese colaborador. Lo que pasa es que volver a cancelar por la seguridad de su colaborador es complicado, porque es como aceptar que efectivamente usted no pagó. Y si se devuelve efectivamente y no pagó, entonces tendría que pagar como una multa muy grande por extemporaneidad en el pago de esa seguridad social. Hay muchas empresas que, digamos, tienen mucha documentación y que efectivamente a veces llevarla a un componente digital no es fácil, pero a veces es evaluar el riesgo de qué me puede suceder en una eventualidad. Entonces, cuando yo no pueda dar respuesta hacia un colaborador que efectivamente le haga falta semanas, pues digamos que se vuelve delicado, porque pues digamos que ambas partes empezarán a mirar cómo van a solucionar ese impasse. Es decir, desde la parte de la compañía diciendo yo sí pagué, pero digamos el archivo no lo tengo. Y desde la otra parte, venga, pero si usted me pagó, ¿dónde está? Porque pues efectivamente a mí me tuvieron que haber atendido. Además, porque también en muchas compañías han sucedido eventualidades como inundaciones, incendios, que deben de haber quedado soportados con un documento y con la actividad o el evento que haya sucedido, porque eso efectivamente es lo que le va a permitir como pues decir, venga, sí, yo sí tengo la información, pero tengo el problema con esto. Entonces, ahí sí es complejo poder definir qué es lo que voy a tomar como decisión, porque como vuelvo y digo, puede ser de que yo pague, pero si pago estoy asumiendo que efectivamente no le pagué y tendría que volverme hacia atrás para poder evidenciar cuánto es entonces la mora que tuviese que pagar en cuanto a eso. Y ahí sí, pues, crítica un tipo de situación como estas. Profe, oh, qué pena. Yo creo que los fondos de pensiones están sacando provecho de esto porque pues en caso particular en la empresa eh, tienen como que deudas presuntas de años anteriores. Entonces, si la empresa no le da como una respuesta en un máximo tiempo, entonces tiene que pagar una multa. Entonces, eso incurre en que, por ejemplo, nosotros, yo que trabajo en nómina, tener que dejar sus actividades a un lado por ir a correrle al fondo de pensión a mirar si pago esos años y si no, entonces pague la multa. Entonces, siento que como sacan provecho como de la situación de esas planillas que se pagaban anteriormente, a las planillas que se diligenciaban a mano para poder como, no sé, sacar provecho pues de esa situación
se está generando ahorita con la base de datos que nos permite digitalizar. Claro, además porque digamos que la mayoría de empresas y del Estado y algunas empresas que tienen que asumir ese tipo de responsabilidades, a veces para ellos es casi lo mismo de tomar o no una decisión de esas. Y a veces para ellos les vale lo mismo si los demandan o no. Pero sí hay un elemento crítico allí y es que casi esa mayoría de empresas se quedan casi como quietas esperando a no asumir ese tipo de responsabilidades y han dejado mucha responsabilidad en manos de las empresas e inclusive de las personas, porque ellos no quieren asumir ese tipo de responsabilidades, ellos no quieren tomar ese tipo de decisiones, porque para ellos sería como aceptar también ese componente. Entonces se vuelve a veces un elemento como un tira y encoge, que a veces el más perjudicado en todo este componente es el usuario final, que es en últimas el que menos velas tiene en el entierro, pero que en últimas termina casi optando por asumir esa responsabilidad en cuanto a eso. Bueno, entonces, veníamos trabajando en el componente de todos los conceptos de los sistemas de información gerencial. Y habíamos hablado de que era un sistema, que era entonces el grupo de elementos que básicamente interactúa entre sí para poder llegar a una meta en concreto. Un sistema de información gerencial, que los sistemas de información son todos los datos que hoy se tienen. Y esa información unida, pues efectivamente es la que me va a permitir que ese sistema de información procese con esas entradas que se le realizan y me entregue un resultado final para poder tomar unas decisiones. Y esas decisiones básicamente pues están elaboradas por unos recursos humanos y me permiten que esa toma de decisiones también sea una administradora de esos recursos. Es decir, que yo pueda tener dentro de mi compañía la forma de poder optar por una decisión que me entreguen todos los sistemas de información y poder decir o definir qué es lo que voy a ejecutar. Entonces, hoy con los sistemas de información, independiente de que sean gerenciales o no, las compañías han ido un poco más allá. Anteriormente, cuando las organizaciones, digamos, laboraban de una forma, diría uno, descentralizadas, tenían a veces muchos inconvenientes en poder reunir toda esa información para poder tomar decisiones. Estamos hablando, digamos, de empresas que eran multinacionales o que eran empresas a nivel nacional y que eran un conglomerado o un grupo de empresas que lo que le permitía era poder laborar de diferente forma, pero para la toma de decisiones a veces era muy delicada. Entonces, por ejemplo, el caso de Bavaria. Bavaria con tantas plantas entonces a nivel nacional, a veces para poder tomar las decisiones se volvía delicado en el sentido de que poder llegar a tomar una decisión en el tiempo y que fuera clara para poder, digamos, direccionar los recursos, no era fácil. Más aún porque esos sistemas de información, los cierres contables, no eran lo más oportuno. Entonces eran cierres contables muy tardíos. Lo mismo sucedía, por ejemplo, bueno, en el caso, por ejemplo, de Santo Domingo con Bavaria, con las diferentes compañías que ellos tenían, igual, por ejemplo, la organización Ardila Lule con los diferentes grupos de empresariales que tenían. Y eso les llevó a tomar y a optar por una decisión de poder definir claramente, venga, utilicemos un sistema de información, un ERP, que nos permita consolidar toda esa información y que nos permita poder tomar una decisión y poder direccionar esos recursos. Por eso hoy las compañías básicamente, digamos, laboran con estos sistemas ERPs y les permiten, por ejemplo, tomar decisiones claras en el momento.
Cuando hablamos de decisiones claras en el momento, estamos diciendo, por ejemplo, de cierres contables, que básicamente están casi al día. Hace algún tiempo un cierre contable se podía demorar una semana, porque entonces mientras que cerraba la parte de ventas, mientras que cerraban los inventarios, mientras que cerraba tesorería, mientras que cerraba el almacén, mientras que cerraba nómina, les iba tardando cada vez más tiempo y las decisiones no eran tan oportunas. Además, porque es que una toma de decisión tiene que obedecer al hoy, es decir, al dato que yo tenga hoy. Yo no puedo tomar una decisión después de 15 o 20 días de haber hecho mi cierre contable o después de 15 o 20 días de haber pasado el mes, porque efectivamente, supóngase que la decisión o el resultado final que me entregó mi compañía es que estoy en pérdida y ya me la entregaron 15 días después, o sea, no pude tomar una decisión y se me fueron 15 días de más que me obligaron a poder asumir muchos más gastos. A hoy, con los sistemas de información que se manejan y por la parte de consolidación de los ERPs, hay una administración mucho más oportuna. Y esa administración mucho más oportuna es que se puedan tener al día los elementos de poder tomar una decisión. Entonces, los cierres contables para empresas grandes en muchas ocasiones están limitados a 1 o 2 días hábiles o 3 máximo para poder tomar esa decisión y para poder saber de esos recursos efectivamente que voy a desarrollar o cómo los voy a utilizar. Para las multinacionales, cuando tienen cierres financieros y cierres contables, que digamos en los diferentes países no es el mismo día en el cual efectivamente se cierra. Entonces, aquí en Colombia estamos hablando de cierres a 31 de diciembre de cada año. En Europa estamos hablando que se cierra como en septiembre y en Estados Unidos el cierre es creo que octubre o noviembre. Entonces esos cierres contables lo que le permiten es a las compañías, venga, tomemos la decisión que debemos de tomar acertadas a lo que es. Además, porque en el caso de los ERP sí le permite tener una claridad de qué es lo que está sucediendo en las compañías en el día a día. Y ese día a día lo que le permite es, bueno, ¿dónde está el problema y qué es lo que me está causando reprocesos dentro de mi compañía? ¿Dónde tengo las pérdidas? ¿Dónde tengo entonces los elementos que efectivamente no me aportan a mi empresa? Los sistemas de información básicamente tienen 3 componentes primordiales. Un componente de recurso humano, un componente tecnológico y un componente organizacional. Efectivamente, cuando hablamos de ese recurso humano, estamos hablando entonces de usuarios finales, especialistas en sistemas de información, y consideraría uno de que ese recurso humano es la parte principal que debiera tener cualquier compañía. Es ese elemento que le genera esa grandeza y que le permite que la compañía salga adelante. Es ese recurso humano que hoy tiene la capacidad de poder entregar esa información con tanta claridad y con tanta entrega que las empresas pueden cumplir hoy con todos esos elementos que efectivamente se tienen. Por eso creería yo de que el recurso humano que manejan las compañías debieran de ser lo primordial, es decir, lo que a hoy le debieran de dedicar más entrega, de poder contemplar, porque el recurso humano, un recurso humano comprometido y con una camiseta puesta, efectivamente es el que le permite a hoy a las empresas poder tomar esas decisiones y que su cadena de producción o su cadena de transformación de todo lo que tiene, efectivamente cumpla a cabalidad con lo que realmente se necesita. El componente tecnológico, estamos hablando de máquinas, de hardware, estamos hablando de programas y procedimientos como software, estamos hablando de bases de datos, de redes de información, de redes sociales, del e-commerce que hoy se tiene, es decir, de todos los elementos que le den claridad de que ese componente tecnológico usado por ese recurso humano
es el que va a llevar esa compañía a un feliz término en todos esos elementos. Hoy hay muchas compañías que manejan mucha cantidad de tecnología, sobre todo en procesos automáticos. Y esos procesos automáticos en esta transformación digital es lo que más le están apuntando. Las inversiones altas en procesamientos productivos, tecnológicos, automatizados, eso es a lo que las compañías hoy le apuntan, porque es lo que básicamente le está garantizando a la empresa que efectivamente sí se cumple con un objetivo y una meta para esa compañía. Es por eso entonces que muchas compañías a hoy hacen inversiones muy altas tecnológicamente. En nuestro caso, por ejemplo, digamos, de cierta forma, nos hemos ido en una transformación digital y tecnológica con base a procesos que se ejecutan manualmente. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de procesos de corte de caña, que son personas las que ejecutan esto, pero por regulaciones ambientales y por mejoramiento tecnológico específicamente se han traído entonces máquinas cosechadoras con muy buena tecnología que lo que hace es, pues, de cierta forma cumplir con una parte reglamentaria ambiental, pero también con una parte automatizada. Además, porque todo lo que tiene que ver con robótica y automatización, digamos que de cierta forma está llevando a un paso más la protección de la vida humana y procesos que efectivamente, digamos, van a ser más productivos y van a permitir un avance, digamos, económico a la compañía. Pero también las compañías tienen que evaluar todo ese impacto social que se pueda tener. Y ese impacto social, pues básicamente se ve muy reflejado en las familias que de una u otra forma resultan afectadas por estos componentes de cambios tecnológicos. La parte organizacional, pues es la información proporcionada por cada una de las áreas de la empresa, todo lo que tiene que ver con la parte comercial, nómina, operativa, logística, administrativa, contable, financiera, recursos humanos o de gestión humana, para poder que todos estos elementos de recursos humanos tengan todas las características específicas y puedan tener un uso tecnológico de todo lo que tenemos dentro de las compañías. ¿Preguntas hasta allí? No, profe, por ahora no. Bueno, No, señor. ok, permítame un momento. Entonces, a ver. Entonces, con estos elementos que tenemos de recurso humano, tecnológico y organizacional, efectivamente podemos ver que tenemos una entrada de información, un almacenamiento, un procesamiento y una salida. Todos los procesos que veíamos aquí organizacionales, efectivamente, individualmente deben de tener y cumplir con este ciclo normal. Y como empresa también deberá cumplirse con ese ciclo normal. Es decir, si tengo mi proceso de nómina, esa nómina tiene una entrada de información. Esa entrada de esa información viene de las diferentes áreas que son las que me registran las novedades dentro de mi compañía. Esas novedades entonces es los turnos que han desarrollado los colaboradores, quienes han tenido incapacidades, quienes han tenido novedades adicionales, tiempo extra, etc. Esa información se almacena y con base a ese almacenamiento que puede ser directamente desde el área de nómina, pero también puede ser directamente desde el proceso, puede ser directamente desde una parte automatizada que me lee un código de barras o una marcación de tarjetas y cuando se almacena específicamente debe existir un procesamiento. Ese procesamiento de la información pues se hace a través de un recurso humano que es capaz de poder
reunir todos los elementos de las novedades para poder liquidar una nómina que cumpla con las características de las que hoy tiene la compañía y hacer una verificación de esa información, que efectivamente haya quedado entonces bien liquidada toda la nómina con el fin de poder ejecutar esa salida. ¿Cuál es esa salida? Pues son entonces los volantes de pago, son entonces los archivos de pago para que otro proceso ejecute el respectivo pago o la transferencia electrónica a las personas. Entonces, si hablamos del siguiente proceso que le recibe, digamos, a la parte de la nómina, bueno, la nómina también le entrega información a la contabilidad. Encuentra que cuando hace el procesamiento efectivo de la nómina, entrega a la contabilidad todo lo que tiene que ver con los asientos contables de lo que se liquidó de la nómina, para que lleve los costos, para que pueda efectuar una trazabilidad de todo lo que se ha ejecutado allí, más las provisiones, de todo lo que tiene que ver con las primas, con las prestaciones legales que efectivamente la compañía tiene que entregar. Y para el proceso de tesorería, pues básicamente lo que entregaría es los archivos planos o ese componente de pago que se tiene que entregar para que ya el proceso de tesorería ejecute esa transferencia electrónica y pueda contemplar entonces ese pago y pueda concluir esa consignación al funcionario. Además de que también debe entregarle a la contabilidad ese componente ya registrado y con los saldos completamente concluidos. Entonces, si miramos toda esta cantidad de procesos que hay en nuestra compañía y en nuestro caso que estábamos haciendo el ejemplo de la nómina y cómo se afectan los diferentes elementos de los diferentes procesos de la compañía, efectivamente allí hay una interrelación de todos estos elementos. Y vemos efectivamente la parte, por ejemplo, financiero-contable, que es el corazón de nuestra compañía, cómo es la que reúne todos esos elementos de todos los procesos. Es decir, que la contabilidad tiene toda la entrada, almacena toda esa información, la procesa, pero también ejecuta una salida de los diarios contables. La contabilidad entrega también entonces todo lo que tiene que ver con la información exógena, el pago de impuestos, la generación de las declaraciones y así sucesivamente. Entonces, todos los procesos efectivamente necesitan una interacción con las demás áreas y los demás procesos para poder llegar a un elemento definido y un dato claro de procesamiento para tomar una decisión dentro de la compañía. Entonces, aquí me dice que su información se alimenta a un servidor Malde y es proporcionada para todos los actores y procesamientos de la compañía cuando tengo, en nuestro caso, de pronto un almacenamiento en la nube, que es lo que hoy muchas compañías ya tienen. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, yo lo que tengo son unos servidores que pueden ser almacenamiento en la nube, y tengo toda la interconectividad que tengo dentro de mi empresa para poder alimentar esta información, pero también poder recuperar información de allí, poder tener esa información clara para poder tomar una decisión en mi empresa. Esos recursos de esos sistemas de información básicamente serían los siguientes. Estamos hablando de un recurso humano, que ya habíamos visto entonces que son usuarios finales, contadores, vendedores, ingenieros, directivos, clientes, proveedores, accionistas, junta directiva. Y aquí esa gestión humana también inclusive hay una parte externa que son, digamos, todo el componente legal que impacta a mi compañía. El componente de los recursos de hardware, que son todos los dispositivos que hoy utiliza la compañía. Esos dispositivos de hardware están contemplados también en los componentes tecnológicos que puede ser maquinaria, puede ser, por ejemplo, hoy hay muchas compañías que utilizan drones para ejecutar sus actividades. En nuestro caso, por ejemplo, para la parte del sector agrícola, se utilizan muchos drones para la aplicación de herbicidas que le permiten, digamos, una efectividad en ese tipo de aplicación, que
es a lo que hoy le está apuntando el gobierno. No seguirá haciendo la parte de fumigaciones con los aviones, sino ejecutarlo a través de drones que le dé una mayor precisión. Unos recursos de datos, es decir, ese registro de esa información que específicamente puede estar almacenado o en un disco duro o puede estar almacenado en la nube, que es uno de los elementos que hoy la mayoría de las empresas tienen y con las cuales han podido llevar a cabo toda su actividad. Es claro que el almacenamiento en la nube a hoy tiene inmerso una cantidad de riesgos. Lo hemos vivido ya en muchas ocasiones y esos riesgos nos afectan directamente. Cuando hablamos de riesgos, estamos hablando, por ejemplo, de la conectividad. Es decir, esos recursos de datos que yo tengo en mi empresa, efectivamente, puede ser que yo los tenga en la nube, pero no tenga esa conexión. Y como no tengo esa conexión, pues no puedo registrar mi información. Y ahí sí voy a tener una afectación bastante crítica. Supongas entonces las empresas que tienen almacenamiento en la nube, pero venden en línea. Si yo no tengo esa conexión para poder vender en línea, efectivamente me tocaría cerrar mi negocio. O tendría que tener un respaldo que me dé la plena garantía de poder darle continuidad a mi negocio y optar por tener un servidor alterno en mi organización que me permita darle continuidad a mi proceso de comercialización. Entonces, estos elementos de los recursos de datos, y lo vivimos, por ejemplo, en el caso de muchas empresas que se vieron afectadas cuando se cayeron, entonces Facebook, WhatsApp, Instagram, y efectivamente pudimos ver allí cómo se afectaron hasta las mismas empresas que se vieron inmersas en este tipo de inconvenientes. Se vieron inmersas en que eran empresas que cotizan en bolsa de valores y al no estar la disponibilidad del dato como tal, estas empresas se vieron abocadas a que las acciones empezaron a perder precio y es ahí donde efectivamente uno ve que la disponibilidad de la información es un dato muy crucial para eso. Y como también muchas compañías que vendían a través de estas plataformas también se vieron inmersas en eso. El, el componente que se dice del problema fue un direccionamiento de servidores que no le dio la posibilidad, que se cambiaron o que se actualizaron. ¿Cuándo sucede eso? Cuando estos recursos de hardware se les realiza una actualización de software y mueve ciertos elementos de conectividad. Esos elementos que se mueven de conectividad, como no son accesibles, entonces lo que hace es que las páginas que hay en Internet que se direccionan hacia ese servidor, pues no los encuentran y como no los encuentran no hay un enlace y por eso se pierde ese componente de conectividad. Hemos tenido adicional a eso muchos componentes de interconectividad que han tenido inconvenientes y han ocasionado, por ejemplo, en el sector financiero, muchos retrasos porque no ha habido información disponible. Todo lo que tiene que ver con recursos de software, todo lo que tiene que ver con sistemas operativos, bases de datos, hojas de cálculo y todos los elementos que se tienen de este componente. A hoy, necesarios y muy utilizados por todas las compañías. A hoy casi toda la mayoría de compañías entonces manejas información en hojas de cálculo porque es, digamos, uno de los elementos que le permite una transformación de información y una muestra de información mucho más clara. Recursos de redes de información. Estos recursos específicamente a hoy en las compañías, digamos, ya se han digitalizado mucho y se han ido a un componente cada vez más avanzado. Usted me dice que es toda la información obtenida a través de mecanismos de recolección de información sobre consultas de visitas a los sitios web, compras online, marketing digital, por medio de Google AdWords o Google Analytics. Estos recursos de estas redes
como los vemos en todo lo que tiene que ver con Facebook o Instagram, efectivamente son utilizados para poder obtener información de nuestros clientes y cómo poder llevar a cabo esa solución final que se tiene de todos estos sistemas. Y cuando hablamos de redes de interconectividad, estamos hablando de recursos de hardware. Esas redes de interconectividad a hoy han tenido una transformación bastante grande. Transformación en el sentido de que ya hoy entonces en la mayoría de las ciudades tenemos ya entonces fibra óptica y que hoy casi muchas empresas ya se han migrado a todo el componente de telefonía IP. Esa telefonía IP, digamos que disminuye un poco más todo lo que tiene que ver con la parte de costos y también me genera una calidad mucho más alta en cuanto a la información que se entrega. Entonces, eso es lo que las empresas a hoy se están llevando y se han transformado. Inclusive a hoy, Profe, qué señor, pena. Que si por favor le puede dar acceso a la compañera Luisa Vitago. ya miro a ver. Muchas gracias. A hoy, por ejemplo, tenemos, y no sé si de pronto en sus compañías les ha pasado, con los carteles del cobre, es decir, aquellas personas que se han dedicado a robarse el cobre en pequeños pedazos, han ocasionado daños muy críticos, sobre todo en la parte de comunicación. Entonces, por ejemplo, hoy las compañías de comunicaciones de teléfonos que aún tienen cable que viaja, digamos, con pedacitos de cobre, lo que han optado hoy es intercomunicar todo lo que tiene que ver de la señal de teléfono e incluirlo en el mismo cable que va la señal de internet y que va la señal de televisión. Eso con el fin de que uno, pues digamos, es un cable que es mucho más protegido, más grueso y que no tiene ningún componente de cobre. Entonces, por eso muchos se fueron también a la parte de transformación de fibra óptica. La fibra óptica es un elemento que tiene un encauchetamiento mucho más grueso y tiene, digamos, un componente de protección muy alto. Eso conlleva a que esa transformación obliga a cambios tecnológicos bastante fuertes con el fin de reducir todo este componente que se ha tenido de robo o de carteles de cobre como tal. Inclusive, hace alrededor de un año éramos uno de los países que más exportábamos cobre y nosotros no somos grandes productores de cobre. Entonces, por eso es que las compañías empiezan a ir transformando todos sus componentes y se van hacia otro tipo de procedimientos y de materiales. Los productos de información, que básicamente son informes gerenciales, documentos, formularios, entre otros, y aquí este producto de información también lo vemos en lo que tenemos que entregar externamente, no solamente para información gerencial, sino información de cumplimiento. Es decir, aquí también encontramos todo lo que tiene que ver con la información exógena, que es información contable que se debe de entregar entonces a la DIAN. También entonces encontramos la información de declaraciones de renta, todo el componente de IVA, retención, etcétera, que las compañías tienen que entregar y que debe estar soportado por la parte de datos y informes que específicamente se tienen. Además del resto de elementos que básicamente tienen las compañías como obligatoriedad para entrega de información. Hay una característica clara de la información proporcionada por los sistemas de información gerencial y esa característica está enfocada en accesibilidad, es decir, ¿cuál es esa facilidad y rapidez para poder obtener información? Eso quiere decir que la información que hoy deben de tener estos sistemas de información y que hoy las compañías tienen, pues efectivamente esa accesibilidad tiene que estar enfocada en una rapidez y en una oportunidad.
porque esa accesibilidad es la que me tiene que dar la oportunidad de tomar decisiones. Y es aquí donde volvemos entonces a un componente que ya hemos hablado y que lo repetíamos ahora. Cuando tengo almacenamiento en la nube, ese almacenamiento en la nube obedece a que mi proveedor de ese almacenamiento básicamente me genera una disponibilidad alta, pero el de interconectividad puede ser que no me genere una disponibilidad alta. Y eso me da entonces de que no pueda tener una accesibilidad oportuna para poder tomar una decisión. Y si no tengo una accesibilidad oportuna, tengo un riesgo mucho más claro y es que puedo obtener una sanción. Es decir, si no cumplo, puede ser que me multe. Si no cumplo, pues me tocará pagar una sanción por extemporaneidad, por información que no entregué. Otra característica de la información es la comprensibilidad, es decir, esa parte de integridad de la información que sea completa y exacta. Los sistemas de información deben de tener la capacidad de que la información que se registre en los sistemas deba de ser completa. Eso me garantiza de que cuando yo recupere mi información, efectivamente esté completa, sea exacta y que sea íntegra. Precisión. Básicamente debe ser exacta, por lo tanto se debe tener especial cuidado en la consolidación de la misma, ya que suelen presentarse dos tipos de error, de transcripción y de cálculo. Hay un error muy claro que se comete en muchas ocasiones y es de transcripción. Por eso, muchas compañías optan porque en los procesos no haya transcripción de información, sino que esa información sea capturada. Hoy, por ejemplo, en las conciliaciones bancarias, muchas compañías han optado por hacer una conciliación bancaria automática. ¿Qué quiere decir que una conciliación bancaria sea automática? Pues básicamente es que esa información, el sistema sea capaz de capturar o de recibir el PDF con el extracto bancario y que sea capaz de hacer los asientos contables y compararlos con los que efectivamente originaron esos movimientos y que saque las diferencias que sean trazables y que genere el asiento automático, bien sea de compensación, para poder entregar esa información oportuna. Además, porque hay un proceso de cálculo en algunos sistemas de información que me tienen que garantizar que ese cálculo que se ejecutó efectivamente sí corresponde a los elementos de entrada y a los elementos que se deben de entregar. Entonces, hay muchos procesos de toma de datos que efectivamente se toman de forma automática. Lo hemos visto también, por ejemplo, en la toma de los pedidos que hacen, por ejemplo, muchas compañías. Anteriormente los pedidos eran digitados o reescritos, es decir, se tomaban y se registraban, pero resulta que ese componente a veces se vuelve impreciso debido a que puede ser que se invierta un número. Entonces, por ejemplo, puede ser que estén digitando un 9 y digitaron un 6, o al contrario, un 6 y digitaron un 9. Ese elemento es el que debiera existir un componente de validación para poder tomar una decisión. Entonces, por eso cuando se habla de precisión es que haya esa oportunidad de poder que los sistemas interactúen y entreguen información clara hacia los diferentes sistemas de información. Propiedad. El contenido de la información debe ser acorde al propósito del cual se encuentra enfocada. Es decir, que efectivamente sí corresponda como al proceso que realmente se está ejecutando. Claridad, que esa información debe presentarse en un lenguaje apropiado y claro, y asimismo en términos y cifras. Es decir, que esas cifras que efectivamente estoy representando sí son las que efectivamente pueden ser las que tiene mi sistema. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser de que mi información que yo tenga o que yo esté registrando tenga cifras que no son normales. Una cifra no normal es una cifra, digamos, extremadamente grande. Entonces, por ejemplo, yo estoy liquidando una nómina, pero yo veo que mi nómina normalita, tengo una persona que resultó ganándose, no sé, 100 millones de pesos en la nómina, pero efectivamente no era
esa cantidad. Entonces, ¿cómo puedo llegar a que el sistema efectivamente sea capaz de tener esa claridad? Así como lo tienen muchos sistemas, por ejemplo, de acceso. Hay muchos sistemas que son capaces de ir a que la información sea completa, exacta y que esté completamente y clara. En el caso, por ejemplo, de los sistemas de control de acceso, que son capaces de ir un poquito más allá. Es decir, no me le van a permitir el acceso, por ejemplo, a terceros que efectivamente no cumplen con una parte de seguridad social, porque eso es un riesgo que puede comprometer a mi organización. Entonces, si efectivamente tengo un tercero que es un contratista o que desarrolla una actividad que no es propia de mi compañía, pues la idea es que ese sistema me apoye también en ese componente de control y que si ese señor o ese tercero no se encuentra a paz y salvo con la seguridad social, pues hombre, yo no le debo de dar ingreso porque eso es un riesgo que estoy corriendo como compañía. Además, él no está cumpliendo con el componente legal del pago a la seguridad social. Que esa información sea verificable. Es decir, que pueda tener varios usuarios que puedan realizar ese análisis de información y que ésta le permita llegar a conclusiones similares. A hoy, con la inteligencia artificial, digamos que esa verificabilidad se ha ido un poco más allá y me le ha dado la posibilidad de que sean los mismos sistemas que puedan ser capaces de tomar esa verificación y poder evidenciar cuáles son los elementos que me están presentando variaciones y que efectivamente no van a poder terminar o concluir su análisis. Y hoy, por ejemplo, lo vemos en los sistemas que ejecutan la verificación de los certificados tecnomecánicos en los vehículos. Estos sistemas son capaces de comparar lo que hoy me está arrojando el vehículo contra los estándares que ellos tienen. Y efectivamente deben de tomar una decisión. La decisión es de que si está por fuera de los estándares, pues no le puede generar entonces el certificado tecnomecánico y se tendrá que devolverse. A eso es lo que se debe llegar con base a eso. A pesar de todos esos elementos de control que hoy se tienen, muchos sistemas a veces son vulnerados por los mismos usuarios como tal, es decir, ese mismo recurso humano que administra todos los sistemas de información, en muchas ocasiones evidencia cuál es el término que efectivamente ellos no son capaces de controlar y cómo pueden vulnerar ese componente de verificabilidad de la información e inclusive a veces vulnerar todos los componentes que tienen que ver con la parte de los controles. ¿Cuál es esa importancia de esos sistemas de información gerencial? Entonces, básicamente, tiene una connotación bastante importante en las organizaciones. Uno, porque ayudan a tomar decisiones. Dos, porque son los que almacenan mi información. Y tres, porque pues, son los que le dan, digamos, la trascendencia a mi compañía dentro de esto. Les voy a compartir este enlace de este video, por favor, para que lo veamos y ya hablamos al respecto de este video. No sé si hay alguna pregunta hasta allí. No, profesor, un momento no. No, profe. Listo. Llega una pregunta. Sí. Esta información en la nube no es a veces como muy riesgosa para que se hackeen. Por ejemplo, en la empresa hay servidores. Esos servidores guardan información sobre todos los procesos de la organización. A ver, resulta que hay dos formas del almacenamiento en la nube. Hay una nube pública y una nube privada. La nube privada es un poco más costosa, mientras que la nube pública, yo lo que hago cuando almaceno en nube pública básicamente es entregar esa información en unos discos duros que están ubicados, digamos, en un edificio. Entonces, supóngase que hay un edificio de 10 pisos y ese edificio de 10 pisos tiene 5.000 servidores. Allí, esos procesos automatizados lo que hacen básicamente es sectorizar todos los elementos de cada empresa.
¿Es posible que puedan ser vulnerados por hackers? Claro que sí. Inclusive, hay otro riesgo más trascendental con respecto a eso, y puede ser de que el ataque no me lo dirijan a mí como empresa, sino que se lo dirijan a un tercero. Pero resulta que ese tercero sí tiene configurado una seguridad completa en cuanto a eso. Y el daño colateral que me ocasiona en cuanto a eso, digamos que me lo ejecutó fue a mí y no a la compañía a la cual le hicieron el ataque. Entonces, de cierta forma, sí hay un componente crítico de eso. Por eso es que cuando se hace una contratación de nube, hay que tener mucha claridad en eso, además porque hay varios factores que efectivamente empiezan a tener, digamos, mucha mayor trascendencia. Uno es el respaldo que me debe garantizar esa nube. ¿Qué quiere decir el respaldo? Es que en la eventualidad de que suceda algo, ¿dónde queda respaldada mi información? Entonces, las empresas han optado porque eh, esa, ese respaldo esté en ciudades distantes e inclusive en países diferentes. Puede ser de que yo tenga, digamos, mi nube pública en Estados Unidos y que el respaldo lo tenga aquí en Colombia. O puede ser que lo tenga aquí en Colombia, pero en ciudades distantes. Es decir, que tenga, digamos, un componente en Bogotá y el respaldo en Cali. Además de que ese almacenamiento en la nube debería estar representado por servidores que cumplan con una parte de calidad muy alta. Triara, que es por ejemplo el de Claro, cumple con unos estándares internacionales de seguridad y que me deben de dar tranquilidad en eso. Además, porque seguimos presentando el mismo riesgo de vulnerabilidad y que a veces nos deja como con ese sinsabor. Pero de cierta forma, digamos que cuando yo adquiero un arrendamiento en nube pública con un proveedor de servicios que me dé como esa garantía, pues uno diría que estaría como tranquilo, pero sí le queda a veces ese sinsabor por todos los componentes que uno a veces evidencia de ataques de hackers. Ah, Vamos a ver el gracias. video entonces y ya regresamos. Listo, profe, vale.
Listo, ya terminaron de ver el video. No, profe, todavía no. Listo. Bueno, ¿listos? Yo sí, profe. Entonces les escucho. ¿Qué nos deja como conclusión final el video? Profe, pues según Venga. lo que yo escuché en el video, lo más importante de los sistemas de comunicación es que todas las áreas que están involucrados vayan hacia el mismo camino, que no vayan a tener información equivocada, porque donde se pierda o en el punto donde se pierda van a llegar a un punto final con información errada y eso es para el cliente. Entonces, si el cliente solicita alguna cosa, si el cliente solicita algún servicio y si las personas que están encargadas de este sistema no se ponen de acuerdo, no van a llegar con la información que el cliente solicitó, sino con otra cosa. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más? Como para completar lo que estaba hablando el compañero Luis, es más que la información de cada uno de los equipos, por decirlo así, sea completamente clara en cada uno de ellos. O sea, que el objetivo sea claro para todos. No es que un área esté pensando algo, el otro le dé el punto de vista personal, el otro le tenga una visión diferente, una perspectiva diferente, sino que digamos que el enfoque principal es que todo esté enfocado a lo mismo para poder que la información sea exacta. Es claro de que cuando hay un equipo de trabajo para poder llegar a una solución final, pues efectivamente hay un componente de comunicación y esa comunicación tiene que ser tan efectiva y tan clara de que el producto final sea igual para todos. Porque si no puede suceder lo que estaba mostrando en la imagen y lo que nos estaba hablando Luis ahora, y es qué puede suceder entonces cuando no hay una buena comunicación y todos no tienen como el mismo concepto de cuál es el producto final que se requiere. Entonces puede ser que el uno piense, como veíamos el columpio pasando por debajo
del arbolito por un lado, etcétera. Y eso conlleva en muchas ocasiones a retrasos en las compañías. Por eso hay un componente muy claro y a pesar de que los usuarios finales no tienen, digamos, el concepto de programación ni bases de datos, pero sí tienen muy claro cuál es el componente que deben de tener y cuáles son esos elementos de entrada para poder llegar a un producto final acorde con lo que requiere la compañía. Entonces, es por eso de que los elementos de esos sistemas y la claridad que debe existir cuando se ejecutan, pues son los que me deben de dar plena garantía de que efectivamente vamos a llegar a una conclusión final y a un elemento acorde con eso. Además de que hay una parte demasiado importante y es lo que tiene que ver con un feedback o una retroalimentación. Todos los proyectos que se generan de tecnología de información tienen que cumplir con unas etapas, como ustedes al comienzo habían mencionado, de cuáles eran entonces las etapas de los sistemas de información. Y efectivamente esas etapas me deben de llegar a un resultado final que debe ser acorde al cumplimiento de esas etapas, al cierre de todos esos elementos y a una retroalimentación que me permita evidenciar que lo que se tenía como inicio de poder desarrollar con una etapa de pruebas y de verificación efectivamente se cumple. Lo que pasa es que en muchas compañías suceden elementos como el sistema funcionó, se creó, pero el usuario final no terminó dándole una utilidad que realmente esperaba. Y un proyecto de 40, 50, 100 o 200 millones de pesos efectivamente terminó al final, pues en el rincón del olvido y no se volvió a utilizar. Entonces, eso es lo que también nos llama y nos lleva también como conclusión este componente de estos proyectos. ¿Alguien tiene más algo para adicionar? Profe, pues ahí hablaban acerca de que los sistemas de información son muy importantes en la actividad profesional porque permite a las empresas, digamos, llegar a lugares donde no pueden llegar de manera presencial. Entonces permiten tener un campo laboral empresarial mucho más amplio que genera más oportunidades. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene algo para complementar? Bueno, en la plataforma, en la semana del 23 de octubre al 29, es decir, la siguiente semana, para esta semana del 16 al 22, están entonces los tipos de sistemas de información y allí vamos a dejar entonces también una actividad para que desarrollemos y un componente de investigación. Yo lo voy a activar mañana para que por favor lo podamos entonces utilizar y lo podamos dialogar en la siguiente tutoría. Yo creo que por hoy vamos a dejar allí. Son ustedes muy formales. Muchas gracias y una feliz noche y un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Profe, muchas gracias. Bueno. Buen fin de semana.